Nuestro seminario de Ecología Química se titula en español Evaluación del papel de los factores ambientales y de desarrollo en la variación de la defensa química de las mariposas Heliconini. Los expositores somos Nicolás Acevedo y Evangelina Nájar. Como sabemos, pueden existir grandes diferencias en las defensas químicas de los animales, tanto en cantidades o en tipo de compuestos, y a su vez varían dentro de una especie, entre individuos y en grupos o poblaciones. En este caso, las mariposas Heliconini presentan amplia variación en dichos compuestos químicos. Ellas se diferencian porque se defienden con glucósidos cianogénicos. Ellas liberan cianuro tóxico que funciona como deterrente, es decir, que aleja a los depredadores en un proceso llamado cianogénesis. ¿Cómo obtienen ellas estos compuestos químicos? Pueden secuestrarlos de su planta hospedera en su fase larvaria o pueden ser sintetizados de novo o ambos casos. Se sabe que las mariposas biosintetizan algunos glucósidos cianogénicos, como lina marina y lotaustralina, y hay una hipótesis de que también lo hacen con la epilotaustralina. Por otro lado, las especies Passiflora producen estos glucósidos cianogénicos, por lo que no se conoce el origen metabólico de dichos compuestos en las mariposas. Entonces, las variaciones en las defensas químicas pueden deberse al origen. Por ejemplo, se ha encontrado que las especies que tienen preferencia por una planta hospedera presentan mayores concentraciones de CGs frente a una planta generalista. Pueden ser por diferencias genéticas o heredables, diferencias en la fisiología o en el metabolismo, y también influyen el sexo, la etapa de desarrollo y la edad de la mariposa. Se conoce que la síntesis de novo continúa a lo largo de la vida de las mariposas, resultando en un aumento de CG con la edad. El objeto de este estudio es comprobar qué factores son los responsables de las variaciones químicas en la especie Heliconini. Se van a observar diferentes especies Heliconini en diferentes plantas huésped, y estas van a compararse con individuos capturados de la naturaleza. ¿Qué se intenta saber? ¿Hay variación química? ¿Los CGs provienen de compuestos sintetizados o son secuestrados? El segundo experimento tiene que ver con 3 especies Heliconini, pero esta vez criadas en una sola planta huésped. Van a compararse entre ellas para saber la influencia del sexo, la edad y la especie. Se intenta saber cómo varía la proporción, tipo y cantidad de CGs al compararlas entre ellas. Y por último, se va a explorar la especie Heliconini numata en 2 especies de plantas hospederas, Passiflora edulis, que esta sí contiene CGs, y la Passiflora riparia, que esta no contiene CGs. Entonces, ¿influye la planta huésped larvaria? ¿Influyen las diferencias heredadas? El experimento se realizó entre abril y agosto en el año 2017 en el norte de Perú. Por un lado, las mariposas silvestres se capturaron en lugares boscosos y se mantuvieron en jaulas al aire libre. Se alimentaron con tanta cantidad de polen fresco comercial como quisieran y agua azucarada, y tuvieron acceso a plantas Passiflora para la puesta de huevos. Se desconoce la edad de estas, pero no influyen los resultados en este caso. Y las especies criadas fueron especies Heliconini erato, Melpomene, numata y especies gregarias Dion juno y Heliconius doris. Estas se alimentaron de especies Passiflora naturales. También las mariposas fueron alimentadas con polen fresco y agua azucarada, y en ellas la edad se contó en días desde el día de la emergencia.
A continuación, se muestran imágenes de las especies utilizadas en este estudio. Y las especies vegetales, las plantas hospederas de larvas. Para la extracción de glucósidos cianogénicos se retiran las alas y se conservan en seco en sobres. Los cuerpos de la mariposa se conservan en metanol y en el congelador. Luego este metanol va a ser evaporado a temperatura ambiente por el equipo que se ve en la imagen. El cuerpo y las alas, luego de pesadas, van a ser trituradas en un mortero en polvo fino y se utiliza nitrógeno líquido. A este polvo se le va a añadir algo de metanol para hacer un centrifugado y un filtrado, y luego un diluido con agua desionizada para almacenarlo en frigorífico, hasta realizar el estudio de cromatografía líquida y espectrometría de masas. En el experimento número 1 se criaron 5 especies de Heliconini en diferentes plantas hospederas, Passiflora riparia, Triloba y Trifasciata, y estas se compararon con individuos silvestres capturados en el mismo lugar de Perú. Sin embargo, una desventaja es que no se comparó inicialmente el contenido de CG de las plantas, por lo que no se puede descartar alguna variación por esta característica. En el experimento número 2 se utilizaron 66 adultos vírgenes de 3 especies distintas de mariposa, todas ellas criadas en la misma planta hospedera, Passiflora riparia. Aquí van a compararse las características de especie, el sexo y la edad. En el experimento número 3 se utilizaron 88 adultos de Heliconius numata, criados en Passiflora riparia y en Passiflora edulis. La primera no contiene glucósidos cianogénicos y la segunda sí. Y en este caso van a compararse si tiene algún efecto la planta huésped larvaria, alguna diferencia heredada o también tiene algún efecto la edad. El experimento 1, que a diferencia de los compuestos sintetizados y secuestrados en las especies de mariposas, que por lo menos hemos criado, que se criaron en el experimento en lo que es cautividad, versus a las especies capturadas en el medio natural, se encontraron diferencias. Bueno, las diferencias en los compuestos sintetizados y secuestrados en las especies de mariposas criadas en cautividad frente a las capturadas en el medio natural mostraron en realidad una gama más limitada de compuestos secuestrados en la mariposa criada en cautividad. Entonces, bueno, ahí ya tenemos como un resultado claro arrojado de uno con respecto a la otra. También se encontraron que la concentración total de CGS difería entre las mariposas criadas en cautividad y las capturadas en el medio natural. Por otro lado, cuando hablamos del experimento 2, lo que son las diferencias relacionadas con la especie, el sexo y la edad de las defensas químicas, cuando se controlan las larvas en el uso de las plantas huésped, encontramos diferencias. Las diferencias relacionadas con lo que es el sexo en las defensas químicas fue una de las cosas que se encontró en este estudio, ya que los adultos criados en cautividad, como las especies Juno, Doris y Numata, solo presentaban CGS sintetizados, lo que es coherente un poco con la alimentación de las larvas en la planta. En este caso, la especie en estudio fue riparia. Decía que sin CGS disponible para su secuestro, encontraba este cambio en las defensas químicas. También se encontró una diferencia entre sexo, tanto en el perfil del CGS como en la concentración total, siendo que en las hembras adultas generalmente estaban mejor defendidas con respecto a lo que son los machos adultos. Por otro lado, la edad no tuvo ningún efecto sobre la variación del CGS entre nuestras muestras, así que bueno, eso por lo menos arrojó un poco lo que era el experimento número 2. Bueno, en el experimento número 3 fue una determinación de la variación intraespecífica de las defensas químicas en H. numata, bien, o Heliconius numata,
cuando se alimentan con dos dietas diferentes. Cuando se compararon los perfiles de CG de las mariposas de 4 linajes de esta numata, de esta especie numata, criadas en dos especies diferentes de Passiflora, en lo que es la Edulis y lo que es la Riparia, bien, se encontraron resultados. No se encontraron diferencias muy significativas en los compuestos químicos entre los individuos, por el tipo, dependiendo o en función de la dieta que tenía la larva, pero sin embargo sí se encontró un aumento como significativo de la concentración de CG con la edad de la especie, o en este caso, bueno, de la especie numata. Discusión. La discusión se basaba en la mayor inversión en compuestos de CG sintetizados en las mariposas criadas en cautividad que en las criadas en libertad, y un papel potencialmente importante para las plantas hospedadoras de las larvas. Y esto se encontraron diferencias sustanciales, ya sobre todo en lo que son las defensas químicas de las diferentes especies, entre las Heliconini, que fueron las que hemos nombrado, incluso cuando se criaron en las mismas plantas huésped. Una de estas cosas fueron de que los individuos criados en cautividad tenían mayores cantidades de GC con variación entre especies, pero en las mariposas capturadas en naturaleza tenían una mayor diversidad de GC secuestrado. Por otra parte, también podemos decir que la composición química de las plantas hospedadoras de las larvas también puede depender de factores ecológicos variables, como lo que eran la cobertura, la calidad del suelo, o sea, cuando hablo de cobertura vegetal, la presión de la herbivoria, la sequía, bueno, etcétera, diferentes factores ecológicos, como lo denominó el artículo. Así como también la variación temporal ligada a la estacionalidad. Factores fisiológicos responsables de la variación de los perfiles de glucósido cianógico en Heliconini. Parte de la variación en los perfiles químicos encontrados dentro de las especies observadas de mariposas estaban correlacionadas con el sexo. La diferencia entre el sexo se vio significativamente afectada por las especies, lo que sugiere una variación sustancial en la vía de biosíntesis de CG que puede estar influenciado de diferentes formas. Este estudio es el primero que revela la diferencia tan grande entre hembras y machos, sobre todo en las especies Juno y Numata. La diferencia en la defensa también está relacionada con lo que es la edad, lo que concuerda con estudios anteriores en otras especies, como las especies estrechamente relacionadas Melpomene, donde se había observado un aumento en la cantidad de CG sintetizado con la edad. Otro aspecto importante es la heredabilidad, es decir, aspectos o efectos genéticos y maternos de las defensas químicas. Nuestro experimento, en el que se analizan específicamente la diferencia de linaje Numata, muestra cierto grado de heredabilidad del contenido de CG de las mariposas. Estas diferencias supuestamente heredadas podrían ser el resultado de diferencias genéticas, como se ha visto en otras especies. Conclusión. Investigamos las diferencias cuantitativa y cualitativa de los compuestos defensivos encontrados entre las especies Heliconini, y así también que existe dentro de cada una, intentando dilucidar las causas de la variabilidad observada en las poblaciones salvajes. Por ejemplo, el encontrado por Diones Juno en el contenido de CG entre las especies criadas en cautividad. El contenido de CG varía de manera significativa entre especies, incluso cuando las mismas han sido criadas en la misma planta huésped larvaria. O el hecho de que se encontró que los individuos criados en cautividad tenían mayores concentraciones de GC que los individuos silvestres, teniendo menos compuestos secuestrados. Esta menor diversidad de compuestos es probablemente el resultado de la diferencia cualitativa y cuantitativa en las plantas hospedadoras de las larvas. Aunque no se encontró ningún efecto de las plantas hospedadoras de las larvas, en la generalista Numata se justifica más estudios. Por último, y no menos importante, el efecto del sexo difiere entre las especies. En algunas especies las defensas químicas siguen aumentando durante toda la vida, lo que parece ser el resultado de una biosíntesis continua. Y finalmente, nuestra comparación de diferentes líneas entre Numata sugiere que la cantidad de CGS sintetizada es un rango heredable, por lo tanto los resultados deberían estimular nuevos estudios sobre la evolución de las defensas químicas y los factores fisiológicos, ecológicos y hereditarios subyacentes que las afectan. Entonces podemos decir que debería ser un estudio continuo en el tiempo por su heredabilidad. Muchas gracias por su atención.